Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Py 101 y vamos a hablar sobre entrada y salida estándar. Existen muchas fuentes desde las que se pueden obtener y desplegar información que un sistema de cómputo puede consumir, gestionar y generar. ¿A qué me estoy refiriendo? Nosotros tenemos dispositivos de entrada y de salida que pueden ser un teclado, pueden ser un monitor, puede ser el disco duro, puede ser un dispositivo de red, puede ser inclusive un sensor. En el caso de Python, se definen dispositivos de entrada y salida por defecto. Son los que siempre va a utilizar Python. Estos dispositivos de entrada y salida es el dispositivo de entrada del teclado y el dispositivo de salida va a ser una terminal. Cuando nosotros utilizamos el intérprete de Python, lo que vamos a tener es una terminal. La entrada es lo que yo tecleo. Y entonces el intérprete va a tomar los caracteres que estoy enviando a través del teclado y una vez que yo le doy enter, va a interpretar lo que yo ingresé. La salida es desplegada en esta terminal. Esta es la manera en que Python ingresa datos y regresa datos de manera de fábrica, por llamarlo por defecto. Sin embargo, nosotros podemos tomar control de la entrada y de la salida. Es decir, yo puedo tomar control de lo que despliega la terminal y puedo tomar control de lo que se obtiene a través del teclado. En el caso de una notebook de Jupyter, yo tengo in y out. In es la entrada y out es lo que sale, lo que regresa el intérprete. Entonces, aquí tengo una expresión, que es la expresión de entrada, y cuando lo ejecuto, lo que va a ocurrir es que esto va a ser enviado al intérprete, el intérprete lo va a procesar y va a regresar algo. Esto que va a regresar va a ser desplegado como el out de esta celda. Y le asigna un número de ejecución. Estos números, en el caso de las notebooks, son incrementales desde que se inicia el kernel. Este fue el primer comando que se ejecutó, la primera expresión que se ejecutó de este kernel. Sin embargo, yo puedo tomar control de la salida. El intérprete regresa el resultado. Tenemos una función llamada print. La función print no regresa, sino que despliega en la salida estándar. ¿Qué significa? Que no va a existir out. Simplemente va a ser un despliegue de información. ¿Cómo funciona? Print, que es una función en Python 3, en Python 2 era una palabra reservada que no requería de los paréntesis. Y voy a tener una expresión. Esta expresión va a ser evaluada y el resultado de la expresión va a ser desplegado. Yo puedo tener más de una expresión separadas por comas. Cada expresión va a ser evaluada y va a ser desplegada por print. Aquí hay un ejemplo. En este caso, a A le voy a asignar el objeto de tipo int 2. Aquí tengo print. Cuando yo ejecute esto, la función print va a desplegar esta simple expresión. Va a tener el resultado de A, lo que contiene A, que es 2. Es importante notar que no dice out, simplemente despliega. Print toma control de la salida estándar y la despliega. Vamos a hacer esto en una terminal. A igual a 2, print A. Y lo va a desplegar. Aquí tengo otra expresión. Esta es muy simple. Es una cadena de caracteres. Va a desplegar hola. Pero en este caso, las cadenas de caracteres las va a desplegar
sin que se vean las comillas. Despliega únicamente los caracteres. Y aquí yo tengo dos expresiones. Tengo la cadena de caracteres sola, y aquí tengo una cadena de caracteres que va a repetirse 3 veces. Entonces va a evaluar y desplegar la primera expresión y luego evaluar y desplegar la segunda expresión en la misma línea. La coma me permite dejar un espacio entre las expresiones. Aquí yo tengo una sola expresión, una expresión de concatenación. Lo que va a hacer es concatenar las dos cadenas de caracteres. Y entonces no hay espacio. Vamos a jugar un poco con esto. Como recordarán, A es igual a 2. Aquí tengo una expresión separada por comas de otra expresión, separada por coma con otra expresión. Aquí voy a desplegar tienes el valor de 2 y luego buenos amigos, y cada una de estas expresiones va a estar separada por un espacio. Si yo trato de ejecutar esta línea, no tengo expresiones, sino que tengo una gran expresión. Y esta expresión no es propia porque la concatenación no funciona con un objeto de tipo int. A tiene asignado el número 2, que es de tipo int. Esto me va a generar un error de type error. Ahora bien, además de desplegar expresiones, yo puedo utilizar en las cadenas de caracteres formatos específicos. En esta ocasión, vamos a ver el formato que es el más viejo de todos. Python ha evolucionado en cómo formatea sus textos. En este caso, vamos a utilizar el carácter de escape porcentaje. ¿Qué es un carácter de escape? Es un carácter especial que me permite hacer algo distinto a desplegar. En este caso, el carácter de escape es porcentaje. Tengo otro método que es format, que es un método de los objetos tipo str y que me permite formatear el texto. Y existe a partir de Python 3.6 lo que se conoce como fstrings o fstrings. En el PEP 489 se platica de ellas. En esta ocasión, única y exclusivamente, vamos a ver el carácter de escape porcentaje. ¿Cómo funciona? Porcentaje es una especie de operador. De hecho, es un operador. Tengo una cadena de caracteres y dentro de la cadena de caracteres voy a colocar el carácter de escape y voy a colocar un carácter en particular, un carácter especial. Lo que va a ocurrir es que esta expresión, después de este otro signo de porcentaje, el resultado va a sustituir a lo que tenemos aquí. Yo puedo tener más de uno de carácter de escape de formato. Lo que yo debo de tener es el mismo número de expresiones que van a ser sustituidas en el orden en el que van apareciendo. Carácter 1, expresión 1. Carácter 2, expresión 2. Carácter n, expresión n. ¿Qué caracteres voy a utilizar? Si utilizo S, la expresión va a ser desplegada como una cadena de texto. Si utilizo D, la expresión debe de ser de tipo numérico y va a expresar un entero. O en octal, X en hexadecimal, siempre y cuando sean números, F como punto flotante y E utilizando notación científica o formato exponencial. El formato de porcentaje S equivale a aplicar la función str al valor que se despliega. Si yo quiero desplegar un signo de porcentaje, entonces utilizo el doble carácter de porcentaje. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Tengo aquí pi, que es 3.141592 y radio igual a 2. Y entonces tengo
el perímetro de un círculo de radio, y aquí tengo porcentaje de entero, es porcentaje F, punto flotante. Aquí es donde se van a sustituir las expresiones. Y entonces radio es la expresión, y luego tengo esta otra expresión, 2 por radio por pi. Entonces el resultado de cada una de estas expresiones va a ser sustituido en el texto. Es muy importante que se note que esto no necesariamente depende de print. Si yo hago esto, tengo este como una especie de operador. El porcentaje es propio de las cadenas de caracteres, no del print. El print lo único que hace es desplegar. Al final de cuentas, esto es una expresión. Aquí tenemos, ahora ambos son D. Significa que los resultados van a ser enteros. Aquí, como es F, me da el resultado de punto flotante. Como es D, ambos son enteros. Si yo utilizo S, va a suceder algo similar a lo que tenemos aquí. Bueno, D siempre es un entero, radio es 2, entonces es entero, y F es de punto flotante, y es desplegado así. Aquí solamente tengo el valor de pi, que es 3.141592. Con punto flotante, es esto de aquí, y si yo utilizo esto, va a aparecer en notación científica. Esto es 3.141592 por 10 a la 0. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero utilizar el valor de porcentaje dentro de mi cadena de caracteres? Tengo valor, por ciento y porcentaje. Porcentaje es valor por ciento entre 100. Y voy a desplegar el tanto por ciento, y voy a utilizar por ciento, de el valor. Si se fijan, esto está en enteros. Y aquí tengo el doble carácter de porcentaje, entonces va a aparecer solamente un carácter de porcentaje. Es y el otro valor. Y entonces el 15 es por ciento, luego tengo porcentaje, entonces aparece aquí por ciento, de 13 en formato flotante, es, y es este valor de esta expresión en formato de punto flotante. Ahora, si yo quisiera que hubiera cierta precisión de cifras significativas, es decir, que tuviera ciertos decimales, lo puedo hacer tanto con F como con E, para punto flotante y para notación científica. ¿Cómo funciona? Porcentaje, punto, y el número de decimales que yo quiero después del punto. Y luego F. Volvemos al ejemplo. Tengo pi radio, y entonces el perímetro de un círculo de radio igual a D es F. En este caso, yo voy a permitir que Python me dé la precisión de los números. Y entonces, pi por radio es 12.56771. Pero yo quiero únicamente desplegar dos decimales. No necesito todos los decimales. ¿Qué es lo que hago? Punto 2. Punto 2 le indica a Python que solamente va a desplegar dos decimales de este número de punto flotante. En este caso, se redondea.
Además del carácter de escape de porcentaje y de este operador de porcentaje, yo puedo utilizar algunos otros caracteres de escape. Por lo general, se utiliza la diagonal invertida. La diagonal invertida la puedo aplicar con n y me va a dar un retorno de línea, t, que me va a insertar un tabulador. En caso de que yo tenga una cadena de caracteres que empiece con comillas, diagonal invertida comillas va a insertar una comilla en el texto. Lo mismo sucede con los apóstrofes. Y bueno, para poder desplegar una diagonal invertida, coloco doble diagonal invertida. También con X, yo puedo definir un carácter en formato decimal de ASCII. Si utilizo U, va a ser un carácter en formato decimal, hexadecimal, perdón, de UTF-8. Vamos a ver. Aquí tengo primera línea. Tengo este carácter de escape que le va a indicar al print que viene un retorno de línea. Y luego un tabulador. Aquí, este es el signo de diagonal invertida, comillas, diagonal invertida, comillas. Y luego, el código hexadecimal del carácter de gato, el famoso hash. Esta diagonal invertida con comillas me permitió ingresar estas comillas. Esta de aquí, las comillas que cierran a gato. Y este es el código de este símbolo. Beta. En este caso, este es el código hexadecimal de Unicode de la letra del alfabeto griego beta. Y aquí, por ejemplo, tengo un emoji, que es el signo de corazón. Y así es como yo puedo utilizar los caracteres de escape. Ahora, ya vimos cómo funciona print. ¿Cómo es que funciona la manera de obtener datos a partir del teclado? Con print nosotros desplegamos. ¿Cómo hacemos que Python capture del teclado y me pueda regresar lo que capturó? Existe la función input. Esta función va a tomar control del teclado. Cuando yo me encuentro un input, lo que va a ocurrir es que esta función va a tomar control del teclado y lo que yo ingrese en el teclado lo va a tomar y lo va a regresar al intérprete. Input me permite dentro de los paréntesis como argumento colocar un mensaje de tipo str. En este caso, voy a utilizar input tal cual. ¿Qué va a ocurrir? Input va a tomar control de la entrada estándar. Se puede observar que aquí hay un asterisco, significa que está en ejecución esta celda. Y va a seguir en ejecución hasta que yo oprima Enter. Una vez que oprimo Enter, Input toma lo que se capturó del teclado y lo regresa al intérprete. Por eso hay un out. Y lo que regresa, lo regresa como un objeto de tipo str. Esto yo se lo puedo asignar a un nombre. Ya no hay un out. ¿Por qué no hay un out? Porque lo asigné en esta expresión a texto. ¿De qué tipo es texto? str. ¿Y qué es lo que contiene? Lo que ingresé con el teclado. La siguiente celda va a utilizar input y se va a desplegar esta cadena de caracteres. Se desplegó, ingresé con el teclado Juan
la cadena de caracteres Juan fue asignada al nombre y con print la puedo desplegar. Ahora bien, en Python 2 hay ciertas diferencias. Para empezar, print se utiliza sin paréntesis y después input funciona de manera distinta. Input de Python 2 lo que va a hacer es algo similar a eval. En lugar de que yo tenga un objeto tipo str, input en Python 2 va a evaluar la expresión, como si tuviera un eval después del input. Para yo poder tener una cadena de caracteres, utilizo raw input. Raw input equivale al input de Python 3 y el input de Python 2 equivale a aplicarle un eval. Este input resultó ser muy peligroso, resultó ser un problema de seguridad, porque yo podía insertar o inyectar código. No fue muy conveniente. Y entonces en Python 3 se quitó esta funcionalidad de input y se le asignó la de raw input. Entonces el input de Python 3 equivale al raw input de Python 2. Si ustedes encuentran raw input, es que están tratando con Python 2. Y bueno, eso es todo en esta sesión. Muchas gracias y hasta la próxima.